Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Comienza una hora de tertulia con música especial para adobarla, para darle un color. Hoy en la tertulia trataremos un tema de gran interés y muy discutido, pues hablaremos de los milagros. Pero antes de comenzar hablando de los milagros, te presentamos nuestra música de hoy. El milagro que fundamenta la fe de millones de creyentes cristianos es la resurrección de Jesucristo, y los grandes compositores le han dedicado páginas famosas. Siguiendo el texto del credo apostólico, te ofreceremos hoy 3 versiones de música acerca de la resurrección de Jesucristo, pero con el mismo texto en latín. En castellano dice así: al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, y subió al cielo y se halla sentado a la diestra del Padre. Y otra vez ha de venir con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. De Mozart, Bach y Beethoven serán las versiones que escucharemos. Por lo tanto, antes de comenzar la tertulia, te ofrecemos la primera de las 3 pizcas de adobo musical prometidas, y será la versión de Mozart de la resurrección de Jesucristo, la música que Mozart le puso en su misa de la coronación, interpretada por la orquesta y coro de la Sinfónica de Londres, dirigidos por Colin Davis. Así que para empezar, empezaremos adobando al cuarto de atrás con este tema que dura solamente 45 segundos. Vamos a escucharlo. Después de escuchar la versión de Mozart de la resurrección de Jesucristo, saludamos y te presentamos a nuestros contertulios. Hoy tenemos un par de ausencias imprevistas, pero a cambio tenemos una incorporación que apreciamos mucho y que enriquece un día más el cuarto de atrás. Tenemos con nosotros a Camilo Esperón, quien, aparte de un apasionado por la ciencia y la teología, se ocupa en algo tan prosaico como labores comerciales, que son imprescindibles, por cierto. Bienvenido, Camilo.
Bien hallado, buenas noches. También nos acompaña, como cada primera semana de mes, Moncho Lagos, quien combina su tarea como apreciado y veterano enfermero, entre otras cosas, con la coordinación de un grupo de hombres cristianos, y esto le ha permitido profundizar mucho en el conocimiento de la tierra en que vivimos y en la vida de las personas que viven en nuestra tierra de una manera especial. Bienvenido, Moncho. Pues muy buenas noches, aquí estamos de nuevo. De forma extraordinaria nos acompaña hoy Tomás Acuña, quien además de llevar adelante con éxito su pequeña empresa, colabora en labores de predicador en la iglesia a la que pertenece y ya nos ha acompañado en alguna ocasión anterior. En este caso, él está hablando con nosotros vía Zoom desde León. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, bien hallado. Gracias por admitirme a vuestra tertulia. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y vamos con nuestro tema, porque así entramos en el meollo del asunto. Ya los milagros, ya sabéis que la crítica liberal siempre busca desprestigiar lo sobrenatural de la Biblia, empezando por el milagro de la Biblia misma. Pero además, la ciencia entra en liza y niega la posibilidad de sucesos que alteren las leyes naturales. Así que, de entrada, yo voy a haceros una pregunta a los tres. ¿Los milagros que relata la Biblia, y hay un montón, son auténticos o son simbólicos? ¿Son historia o son mito? Empezamos por un lado cualquiera. Empezamos por Moncho, que es el último que ha llegado hoy. Desde luego, la Biblia en todo momento enfatiza la historicidad de los milagros, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, los producidos por Dios en el desarrollo de la historia de su pueblo, como por ejemplo la manera en que los libró de la esclavitud en Egipto y otras manifestaciones milagrosas que vemos reflejadas en las páginas del Antiguo Testamento, son pretensiones y evidencias históricas de la manera de obrar de Dios en el tiempo y en un lugar geográfico determinado. Y luego cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos la cantidad de milagros que Jesús realizó a lo largo de su ministerio público en la tierra de Palestina, pues en todo momento se evidencia que esos milagros tenían realización en aldeas, en pueblos de esa región, en el momento determinado en el que Jesús pisó esta tierra. Y lo mismo podemos decir de los milagros apostólicos en el desarrollo del nacimiento de la Iglesia, tal como vemos en el libro de Hechos. En todo momento la Biblia refiere esos milagros a acontecimientos históricos realizadas en un espacio geográfico determinado y en un momento histórico determinado. Uh-huh. Tomás, ¿tú te animarías a definir qué es, de una manera coloquial, porque así lo entienden los que escuchan, qué es un milagro según la Biblia? Bueno, yo creo que todos entendemos que se está hablando de un milagro cuando se relata algo que no puede ser explicado por las leyes de la naturaleza. Y de eso la Biblia habla en muchos lugares, tanto en el se nos va la señal. Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y dice claramente que es así. A ver, ¿me oís? Sí, te oímos. Sí, pero yo creo que tengo buena señal. Sí, a ratos se cortó un par de veces, pero muy poquito. Lo podemos arreglar después. Vuelvo a empezar, entonces. Muy bien. Bueno, pues os decía que la Biblia claramente define situaciones, define eventos que están claramente fuera de las leyes de la naturaleza y que claramente se cuentan como cosas que no se pueden explicar por medio de procesos naturales. Hay personas que dicen que cuando la Biblia habla de milagros, habla más bien de metáforas. Pero en realidad, cuando hablamos de metáforas, todos queremos que se nos entienda que es una metáfora. Es decir, si yo digo en determinado momento que una noticia me ha partido el corazón, no quiero decir que cuando se me haga la autopsia se verá que en algún momento mi corazón se partió en dos. Queremos que se entienda lo que estoy diciendo de forma que todos mis oyentes sepan que es una metáfora. Y la Biblia, cuando habla de milagros, no habla así. La Biblia habla claramente de hechos históricos que no se pueden explicar por medio de las leyes naturales y que, por tanto, son hechos extraordinarios que evidencian el poder de Dios en esa ocasión. Camilo,
¿Por qué son importantes? Porque es que a lo largo de toda la Biblia aparecen desde el comienzo de la historia. ¿Por qué son importantes los milagros? Bueno, porque los milagros, yo pienso que quieren dejar patentes muchas cosas. En primer lugar, que tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso, como al mismo Jesús se le llama 7 veces en el Nuevo Testamento Pantocrator, o sea, que significa tiene todo el poder y por tanto el milagro tiene que ser y es connatural a la Biblia y es connatural a la vida misma, ¿no? ¿Cuántas veces yo he escuchado a gente no cristiana decir que la vida misma es un milagro? Por tanto, ¿cómo no va a haber en un libro sobrenatural que decimos que es inspirado milagros de principio a fin? La Biblia es un libro esencialmente profético y lleno de milagros. Y si alguien manifiesta que no cree en milagros, desde luego que tire con la Biblia y que abandone la fe, porque yo sé tú hablas de teología liberal y teología que duda de los milagros, pero si dudamos, por ejemplo, de la resurrección de Cristo, que tú pones de manifiesto que es el milagro más importante, como decía en 1 Corintios, también como mencionaste antes, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. O sea, todo se fundamenta en milagros. El milagro por excelencia es ese, pero todo se fundamenta en milagros. Y si ponemos en duda los milagros, yo he visto teólogos que han puesto en duda incluso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les digo a todos esos, abandonen la fe y tiren con la Biblia, porque la Biblia es un milagro de principio a fin. Camilo, nos has dejado sin responder la pregunta. Y esa pregunta es muy importante. Estoy un poquillo espeso. No, yo quiero que me respondas esa pregunta. ¿Por qué son importantes los milagros? Que relata la Biblia, claro, los que relata la Biblia. ¿Por qué son importantes? Hombre, por todo, porque es el fundamento de la fe hasta el milagro. Pues entonces, por tanto, el milagro tiene toda la importancia. No sé cómo definirlo ahora de otra manera. Ahora me encuentro un poquillo... No sé si puedo entrar aquí. Adelante, Moncho. Me gusta la definición de milagro que hace Juan en su Evangelio. Porque al final del Evangelio, cuando el evangelista Juan habla del propósito de su libro, dice que hizo además Jesús muchas otras señales, le dice él, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las señales que escribe Juan y que recoge Juan, que son 6 o 7 actos milagrosos de Jesús, dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan habla de una intencionalidad, de un propósito muy definido de los milagros que él denomina como señales. Y es para que creamos que Jesús no fue un hombre cualquiera, sino que era el Hijo de Dios. Y para que creyendo en él como el Hijo de Dios, tengamos vida eterna. De manera que, por lo menos en esa parte de los milagros del Evangelio que Juan recoge, tienen una intencionalidad y un propósito muy determinado. Hablarnos de el poder y la autoridad de Jesús y señalar hacia él como si alguien que fue un hombre, que vivió en este mundo entre los hombres, en un periodo determinado de la historia, pero que era más que un hombre, que era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, y que venía para darnos vida. Y de hecho, algunas de las señales que Juan recoge tienen que ver con esa capacidad de Jesús para dar vida. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Pues es evidentemente una señal que apunta a esa capacidad de Jesús que tiene para vencer la muerte y traer vida. Bueno, yo tenía por aquí una definición que encaja con lo que se ha dicho, aunque sea una definición trabajada, pero se corresponde. Dice, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes naturales regulares de la naturaleza, producidos por el poder de Dios y constituyen una excepción temporal al curso ordinario de la naturaleza con el propósito de mostrar que Dios ha intervenido en la historia. Bueno, no me lo he fabricado yo, sino que lo he tomado de un par de definiciones
porque estas definiciones son definiciones de hombres. La definición que tú has hecho ahora, Moncho, en realidad encaja mucho con esta. El propósito de mostrar que Dios ha intervenido en la historia. Y sí, Tomás también lo dijo de otra manera, pero vino diciendo lo mismo. Eso. Aunque hay algún Tomás por ahí en la historia que, bueno, que decía, yo si no lo veo no lo creo, pero bueno, otra historia. Así es, así es. Decía yo que el gran escritor británico C.S. Lewis lo hace muy conciso, la definición de milagro, en su famoso libro Los Milagros, y él dice que es una interferencia en la naturaleza de un poder sobrenatural. Esa es su definición resumida de lo que es un milagro, una interferencia en la naturaleza de un poder sobrenatural. Obviamente ese poder sobrenatural es el poder de Dios que interviene en su mundo, en su naturaleza, en su creación, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Entonces hay una cuestión que en este momento ya sabéis que en el mundo en el que vivimos las verdades de la teoría, de la vida, de todo, las verdades ahora están en manos de la ciencia. Lo que la ciencia dice es la verdad. Digo, es lo que se acepta en general. Si la Biblia dice lo contrario, la Biblia no tiene razón, la tiene la ciencia. Ahora, la ciencia, una de las cosas que asegura y que ya ha salido en esta tertulia, pero no se ha definido, pero ha salido, una de las cosas que la ciencia asegura es que Dios tiene que sujetarse a las leyes de la naturaleza, como son, por ejemplo, la ley de la gravedad o el tiempo y otras muchas leyes. Tomás, ¿tú qué crees al respecto de esto? ¿Qué se le podría contestar de manera sencilla a un teórico de la ciencia que dice, no, Dios no puede saltarse la ley de la gravedad, ni puede saltarse la norma de la vida, ni puede saltarse la velocidad de la luz, ni puede saltarse ninguna ley, porque esas leyes son inamovibles, son leyes fijas? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, es un error es un error de enfoque de la cuestión, sin duda ninguna. Se está colocando a Dios dentro de la creación y como algo sujeto a la creación cuando Dios está fuera de la creación y es el creador de la creación. Es decir, no podemos sujetar a Dios a las leyes que Él ha diseñado y que Él ha creado y que sustenta. Realmente Dios es el diseñador de las leyes naturales, es externo a ellas y por tanto no puede ser sujeto a ellas. Es decir, realmente el enfoque hacia los milagros depende un poco del concepto o meramente de que tengamos la noción de existencia de Dios. Si alguien no cree que haya ninguna fuerza externa a la de la naturaleza, si alguien no cree que pueda haber un Dios que la ha creado, que la sustenta, entonces pues es fácilmente comprensible que no crea en milagros. Pero realmente si creemos que pueda haber un Dios, que pueda haber una fuerza externa a la naturaleza, que además haya tenido un papel preponderante en la creación de la misma y que la sustenta todavía hoy en día, pues es fácilmente comprensible que Él pueda intervenir en esa propia naturaleza y que no se tenga que sentir que no, de hecho, esté sujeto por ella, puesto que Él es el creador, el sustentador y el diseñador de las leyes de la naturaleza. ¿Cómo vamos a sujetar al inventor a su invento? Eso es algo que no tiene mucha lógica. Algo que añadir, Camilo, ya empezaba. Bueno, los científicos no están tan seguros de que también todo tenga que estar en unas leyes ahí fijas y bueno, aunque las ven perfectas y muy bien diseñadas, al mismo tiempo se dan cuenta de que, bueno, que hay cosas que escapan a su entendimiento, ¿no? Hay físicos que hablan de que se puede viajar por el espacio a mayor velocidad que la luz, hablan sobre todo en la física cuántica, ¿no? Y un tema muy complicado de entender es, por ejemplo, en la física cuántica, que la materia pueda variar en el campo del observador, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y ahí se le escapa y los científicos no entienden por qué la materia se puede comportar de esa manera, ¿no? O estar al mismo tiempo un átomo o un fotón en dos lugares al mismo tiempo y actuando al mismo tiempo, ¿no? Y yo, evidentemente, a mí se me escapa todo ese conocimiento, pero en la manera que me he metido o he podido entender
Hay mucho por entender todavía ahí, ¿no? Pero bueno, como es en el campo de la mente, que no entendemos prácticamente nada. Pero lo que realmente pasa es que el científico no entiende prácticamente nada. Son todos enigmas los que tiene, incluso con las leyes, esas 4 leyes magistrales que encuentran en la naturaleza y que parecen inmutables. Cada vez salen experimentos que echan por tierra eso. Dios es mucho más que la ciencia y que las leyes de la naturaleza y está muy por encima de todo eso. Y los hechos lo demuestran, ¿no? Los milagros están ahí. La parapsicología y la ciencia investigan muchas veces cosas que se escapan al racionalismo y al entendimiento y buscan explicaciones a veces peregrinas. O sea, el mundo está lleno de milagros, la vida está llena de milagros. Ahora, los milagros de la Biblia tienen un campo más amplio y superior, porque es Dios quien actúa directamente sobre la naturaleza y en el ser humano, ¿no? Y por tanto, cuando uno investiga el campo milagroso en la Biblia, encuentra algo maravilloso, ¿no? Yo cuando investigo otras religiones y otras culturas y otras filosofías, he encontrado milagros. Hay otra manera hay otras personas y otros entes que no pertenecen al campo bíblico ni evidentemente a nuestro Dios y están ahí e incluso mucha gente se encuentra con que ¿y esto qué sentido tiene esto? Por ejemplo, hay un gurú en la India que hace caer una especie de ceniza sobre sus acólitos. Y ellos dicen qué milagroso es este señor. Incluso en campos no cristianos hay gente que acepta milagros, en el campo maometano igual, etcétera. Ahora, la Biblia habla de milagros que están en un campo muy superior y mucho más elevado, ¿no? Y con mucho más sentido. Como decía Moncho, son señales. Yo hasta diría que los milagros bíblicos son como enseñanzas, pero de forma sobrenatural, ¿no? Son como tienen una enseñanza y un qué decir y un sentido en todo, ¿no? Y después ya en la resurrección de Cristo ya es todo. Es como diciendo, si Dios hecho hombre es capaz de convertirse en un hombre y vivir como un ser humano y al mismo tiempo resucitar y convertirse en Dios nuevamente, que siempre fue Dios, por muy difícil que sea entender, eso ya es el mayor milagro de todos, ¿no? Pero evidentemente tenemos que creerlo y aceptarlo, si no, tiremos con la Biblia y vayamos por ahí a otro lado, ¿no? A otra parte. Yo pienso que este cuestionamiento de la ciencia en cuanto a la existencia de Dios y a la negación de los milagros es algo, digamos, por así decirlo, relativamente reciente en el tema histórico. Y yo creo que es evidencia de que hay un prejuicio filosófico. Hay una presuposición que viene de una filosofía donde se ha quitado a Dios de la existencia del hombre y entonces, en base a esa filosofía de base, la ciencia se busca explicaciones que nos den evidencia de la existencia de este mundo al margen de Dios. Porque la verdad es que los científicos de los siglos XV, de los siglos XVI y XVII eran científicos, muchos de ellos de base cristiana, y que no se cuestionaban para nada la existencia de Dios, al contrario, yo creo que eran profundos creyentes en Dios, que además yo creo que fue una evidencia de que Dios dio inteligencia al ser humano y capacidad de razonamiento al ser humano para elaborar una serie de leyes y una serie de principios que se explican un poco este mundo. Hombre, el mayor científico a partir de la Ilustración y de la humanismo tan desarrollado fue cuando se aparta Dios y se busca otro tipo de explicaciones. Perdona, Camilo, que te interrumpí. No, perdona tú, hombre, que te interrumpí. Y perdona, Tomás, que te estamos comiendo demasiado tiempo, ¿no? El mayor científico de la historia de la humanidad ha sido Isaac Newton. Su labor ha sido más teológica que científica. Eso la mayor parte de la humanidad lo desconoce, ¿no? Pero su campo teológico es inmenso. Y él evidentemente creía en milagros, ¿no? Pero siempre ha habido ese problema, ¿no? El mismo Jesús, cuando aquellos saduceos llegan a él y quieren meterlo en un aprieto, ¿qué le dice el Señor? Qué respuesta magistral, ¿no? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea que ese problema siempre ha estado ahí. Perdona, Tomás, que te toca a ti. Bueno, tampoco es algo absolutamente generalizado que los científicos rechacen la idea de Dios. Hay varios científicos conocidos cristianos, algunos que están publicando libros en ese campo y que están dando su entender y su testimonio de cómo ven
la intervención de Dios en la naturaleza por medio de sus investigaciones. Es cierto que la mayoría de los científicos rechazan la existencia de Dios y estoy de acuerdo con Moncho que lo hacen por un prejuicio filosófico que no tiene nada que ver con sus campos de saber. Es decir, realmente los científicos no tienen capacidad para investigar fuera de las leyes naturales y esa es la clave. Es decir, un científico no puede buscar a Dios por medio de experimentos ni lo va a encontrar porque Dios no está ahí. Es decir, un científico lo único que puede hacer es observar cómo Dios ha diseñado la naturaleza y cómo la naturaleza tiene sus leyes que solucionan los problemas que se dan dentro de la física y de la química que rige nuestro mundo y puede reconocer en ello la mano de Dios o puede simplemente seguir buscando explicaciones para las cosas que todavía no entiende. Como tú decías, Camilo, antes, los científicos no entienden todas las cosas y la ciencia reconoce claramente que les falta muchísimo por llegar a entender el universo, pero hay científicos cristianos hoy en día que rellenan esas lagunas con la convicción de que Dios es el creador y el sustentador del universo y otros que siguen buscando rellenar ciertas lagunas que son muy difíciles de rellenar sin contar con Dios. ¿Cuántos científicos he visto yo, Tomás, con la boca abierta viendo, ya no en un ser humano, ¿no? En un huevo de una gallina, que están observando allí bajo una lupa y bajo una luz para ver dentro del huevo como una sola célula que comienza y se convierte en 2, 4, 8 y acaba viendo allí un pollito, ¿no? Y ellos estupefactos diciendo, esto es un milagro. Por eso digo, a veces incluso científicos no cristianos acaban diciendo, esto no lo entiendo. Cuando son sinceros consigo mismos, cuando no vienen con eso de, bueno, es que no quiero mezclar religión con la ciencia, ¿no? Y por tanto, no hablemos de Dios, no hablemos de milagro, ¿no? Quieren escaparse, digamos, y apartar a Dios de un lado. Cuando quieren ver la vida como es, tienen que reconocer que la vida en sí es un milagro. La vida misma. Hacemos un breve alto en nuestra tertulia que está tratando de los milagros para escuchar del credo de la gran misa en si menor de Juan Sebastián Bach, que Jesucristo resucitó al tercer día como había anunciado previamente y que vendrá otra vez para juzgar a todos los seres humanos, vivos o muertos, e inaugurar su reino eterno. Interpretan este tema la orquesta y coro de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner. Escuchémosles.
Después de escuchar, desde luego, de los 3 temas musicales que hemos puesto para hoy, el de Bach es el más extenso y además es el más impresionante. Los músicos modernos, los de ahora mismo, los que están creando ahora mismo, están aprendiendo mucho de la música con Bach. Y Bach es un músico del siglo XVIII. Así que, y nació en el siglo XVII. Así que algo especial tiene Johann Sebastian Bach para llegar con su influencia tan lejos. Y Bach era protestante. Bach también era de los que percibía a Dios y la mayor parte de su música es música que alaba a Dios. Yo tengo delante un texto que para mí ha sido muy, muy interesante. El último libro, creo que hay alguno más póstumo, más breve, que apareció de Stephen Hawking, el famoso astrofísico, El gran diseño, se titula. En ese libro, a lo largo de mucho espacio, Hawking, digamos que discurre acerca de la cantidad de cosas asombrosas que se dan en el espacio, especialmente en el sistema solar, para que en la Tierra haya la vida que hay y para que la Tierra tenga las condiciones que tiene. Y además también habla de la vida en la Tierra y él va diciendo una y otra vez que es por casualidad, que es una fortuna, que ha sido una lotería. Y al final del libro dice lo siguiente: como hay una ley como la de la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada. Es decir, que había la ley y empezó el universo, es lo que quiere decir. En la manera descrita en el capítulo 6, la creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. No hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha. Por eso hay algo en lugar de nada. Por eso existimos. Y esto lo dice, sin duda alguna, un gran científico. Todavía hace pocos días decían que hay una pizarra que está llena de ecuaciones hechas por Stephen Hawking y que no se ha podido resolver todavía. Que nadie sabe todavía lo que significa lo que dejó allí escrito. Pero esto también lo dejó escrito. Y desde luego es impresionante. Es impresionante. Es como decir, para mí es un texto mencionado muchas veces y muy manido si queréis, pero es un texto de la Escritura, Romanos 1. Y en Romanos 1, Pablo dice que habiendo conocido a Dios, o sea, sabiendo que Dios está ahí, percibiéndolo, y por decirlo de alguna manera, comprobando que ahí está Dios, han decidido que no. Han decidido que no. Han rechazado esas evidencias y han seguido su marcha o su filosofía. Porque es que las discusiones con la ciencia se están agravando mucho, muchísimo. Y están influyendo además en los sistemas de enseñanza también. Así que cuidadito con la historia, mucho cuidadito con la historia. Habéis mencionado varias veces, tomando como punto de partida lo que yo decía al principio acerca de la resurrección de Jesucristo, y habéis expresado, yo creo que los tres, que la resurrección de Jesucristo es el milagro más importante, y tened en cuenta, supongo que os percatáis, que cuando hablamos de milagro también estamos hablando de la creación del universo con sus miles de millones de años luz de dimensión, que no se sabe realmente cuánta es,
y estamos hablando de la vida sobre nuestro planeta en sus múltiples manifestaciones, y estamos diciendo que la resurrección de Jesucristo es el mayor de los milagros, la mayor alteración a las leyes de la naturaleza. Ahora, yo quiero plantearos una pregunta que me parece importantísima. ¿Por qué, Moncho, tú que ahora te tengo arriba, antes te tenía abajo? Tenía razón, Camilo, un cambio así de posiciones en el cuadro. ¿Por qué? Ahora pasó, estaba de extremo y pasó a central. Sí. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesucristo? Hombre, yo creo que el apóstol Pablo, en uno de sus escritos, en 1 Corintios capítulo 15, donde habla de la resurrección de Jesús, lo deja muy claro, ¿no? Si Jesucristo no resucitó, vuestra fe es vana, es decir, vuestra fe está vacía de contenido, porque el aspecto fundamental de la obra de Cristo es el hecho de que Él venció a la muerte, y como resultado de su divinidad, de su deidad, de la afirmación de que Él es hijo de Dios. Jesús vino a este mundo de manera voluntaria, enviado por Dios para morir por nuestros pecados. Pero lo que acredita que Jesús es una persona excepcional, no es un mero hombre, es que la muerte no fue el final de su vida, sino que fue capaz de vencer la muerte y volver a vivir. Y eso al mismo tiempo es algo fundamental en el mensaje de esperanza que transmite el Evangelio. Es una buena noticia de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pues que Cristo, así como Cristo resucitó, todos los que creen en Cristo van a resucitar con Él en el futuro, ¿no? Y eso el apóstol Pablo lo razona de una manera muy clara en ese capítulo 15 de Corintios, que yo invito a los que nos están escuchando, si tienen una Biblia, que lo puedan leer, porque además pone mucho énfasis el apóstol Pablo en la historicidad de la resurrección de Cristo, porque él dice que fue visto por discípulos cercanos a él, pero que en una ocasión también fue visto por más de 500 personas. Es decir, que hay una evidencia que los contemporáneos de Jesús contemplaron a Jesús vivo después de haber muerto. Y seguramente cuando Pablo está escribiendo la carta a los Corintios había personas que todavía vivían y que podían dar testimonio de haber visto a Jesús resucitado. De manera que hay una evidencia histórica, fue visto, pero también Pablo le da una trascendencia teológica, ¿no? Dice Pablo en el versículo 3, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Es decir, la palabra de Dios, a lo largo de todo su desarrollo, está centrada en esos hechos históricos trascendentes. Que Cristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, pero también acredita la palabra de Dios y profetiza la palabra de Dios de antemano que Jesús va a vencer a la muerte. De manera que, dice Pablo, la resurrección es el hecho trascendental, fundamental de la fe cristiana. Sin resurrección no hay mensaje, no tenemos mensaje. Tomás, ¿qué relación tiene la resurrección de Jesucristo con Juan 3:16? Bueno, nos lo dice muy claramente, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, Jesús murió por nuestros pecados, pero la resurrección es la demostración del poder de Dios en esa obra. Si Él no hubiese resucitado, Jesús hubiera muerto, pero el poder de Dios no estaría detrás de esa muerte, ni estaría detrás de esa ejecución de un hombre, que es lo que sería en ese caso. Pero porque Jesús resucitó, se acredita que la muerte de Jesús fue el sacrificio que pagó la culpa de los hombres y que nos permite reconciliarnos con Él, que nos permite ser aceptados por Él, cubiertos con la justicia de Cristo. Nosotros somos injustos, somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, pero Dios nos ve revestidos con la justicia de Cristo porque Él resucitó y porque Él fue poderoso para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar.
Camilo, creo que ahí falta algo. Hombre, dicho de otra manera, la resurrección de Cristo es el sello que confirma que Él nos da vida eterna, o sea, nos concede eternidad a todos nosotros y por tanto trascendemos, ¿no? Nuestra vida tiene trascendencia. Eso es fundamental y por eso yo diría que la resurrección de Cristo, que es la base fundamental del cristianismo y de nuestra fe, ha sido tan atracada a través de los siglos de una manera terrible. Siempre y hoy en día más que nunca se escriben cientos de libros. Desde que yo tengo uso de razón he visto, y no estoy exagerando, cientos y cientos de libros donde se trata de demostrar que Cristo no resucitó. Incluso libros que hablan muy bien de él, yo que sé, como Rousseau o Renan en Vida de Jesús, por mencionar, yo que sé, de los de la Ilustración francesa del siglo XVIII, donde hablan de Jesús como una persona maravillosa, o en el Anticristo Nietzsche, por ejemplo. Los antagonistas de Cristo hasta han hablado muchas veces bien de él, pero ojito, él no pudo resucitar. Siempre se le ha atacado de mil maneras, desde la antigüedad hasta nuestros días, y desde la teología, la falsa teología cristiana, yo que sé, como Bullman o como la teología de la liberación, y podían poner aquí también muchísimos ejemplos, ¿no? Y el gran milagro de la historia es precisamente eso, que siendo tan atacado y denostado nuestro Señor Jesús en base a esa resurrección, pretendida resurrección, según ellos, está ahí más patente y más vivo que nunca el cristianismo. Ese es el gran milagro por excelencia. Al mismo tiempo, grandes agnósticos o ateos llegaron a la fe a través de la resurrección de Jesús. En ese precioso libro de C.S. Lewis, de Cautivado por la Alegría, por ejemplo, menciona que su momento de conversión llegó cuando llegó a entender que Jesús había resucitado, y eso le llevó a aceptar y creer en esa obra y en esa persona, ¿no? Y por ejemplo el libro ¿Quién movió la piedra? Pues también es un libro muy claro de decir cómo cuando tú ves las evidencias históricas de la resurrección de Jesús llegas a la fe. O el mismo el caso de Cristo, de Strobel, ¿no? Todos son personas que parten de una suposición agnóstica, pero que cuando se encuentran con la realidad, evidencia histórica de la resurrección de Jesús, llegan a la fe. Sí. Yo te diría más, Moncho, cualquier personaje de la historia de la humanidad, antiguo o no tan antiguo, fuese atacado mucho menos de lo que ha sido atacado el personaje Jesús de Nazaret, lo hubiéramos borrado de la historia, lo hubiéramos borrado a lo que sea, a Platón, a Sócrates o a cualquier personaje, ¿no? Lo hubiéramos eliminado por completo. En cambio, el Señor Jesús ha resistido todos esos ataques, sigue resistiendo todo tipo de ataques, ¿no? Incluso este físico que estaba hablando aquí, nuestro director aquí, yo recuerdo que iba a una iglesia evangélica en Londres hace unos 30 años. Él tuvo sus problemas también. Lo que pasa es que el ser humano es el ser humano. Pues a veces no consigue compaginar su fe con su pensamiento científico y quiere quitar de lado eso, pero incluso en ese libro que mencionaba antes, yo leí en el prólogo, él acaba hablando del universo y de lo maravilloso que es. Está hablando del principio antrópico, ¿no? Las miles y miles y miles de coincidencias que tuvieron que pasar en el universo para que hubiera vida en nuestro planeta tal como la conocemos. Y él acaba frenando diciendo, bueno, pero si sigo por ahí me voy a encontrar con Dios. Y por tanto, doy marcha atrás. Es patético, en el fondo. Cuando el ser humano pues, no quiere enfrentarse a Dios. Y enfrentarse a Dios es enfrentarse a un Dios que se hace hombre, que resucita, que nos llama pecadores y nos dice el camino es solamente creer en mí y ir al arrepentimiento. El ser humano es muy orgulloso y no va por ahí. Eso es lo triste. Los milagros a lo largo de la Escritura, y esto lo recordábamos al principio del programa, sin duda alguna son como tomando la fórmula que usa el apóstol Juan en su evangelio para decir milagro, dice señal. Y aparecen 7 en el evangelio de Juan y a las 7 se llaman señales. Ahora, todos los milagros que aparecen a lo largo de la Biblia son como enormes dedos que señalan que ahí está Dios actuando. Ahora, yo me hago una pregunta. Así que, Tomás, agárrate a la silla, porque te la voy a hacer a ti. Me hago una pregunta. ¿Es posible que en este momento, posiblemente influidos por tanta material que recibimos de todas partes en los medios de comunicación que ahora bombardean más que nunca,
en una dirección determinada, ¿estamos los creyentes cristianos dejando de percibir la omnipotencia de Dios? Seguramente sí. Seguramente no vemos la omnipotencia de Dios en muchos sitios donde deberíamos estar viéndola. Y a veces, pues, por prejuicios o a veces porque en nuestro tiempo se tiende a buscar explicaciones racionales para todo, descartamos aquello para lo que no lo encontramos. Y a veces dejamos de ver la omnipotencia de Dios donde Él quiere enseñarnos. Hay que decir que en la Biblia los milagros son hechos extraordinarios. Es decir, no encontramos milagros absolutamente en todas las páginas de la Biblia. La Biblia no es una sucesión de milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. No, la Biblia cuando habla de los milagros habla de hechos extraordinarios y los trata como tal, es decir, como algo que no ocurre todos los días. Y en la Biblia no, los personajes bíblicos no iban haciendo milagros por ahí todo el día, como se puede pensar a veces, ¿no? La Biblia habla de milagros en circunstancias puntuales, donde eran necesarios para señalar efectivamente a Dios. Pero es muy posible que hoy en día a veces seamos testigos de milagros y nuestro racionalismo y nuestros prejuicios no nos permitan reconocer. Desde luego, yo creo que todos tenemos la experiencia de algún milagro hecho en nuestras vidas que podría ser explicado de mil maneras, sobre todo cuando, pues eso, estamos cargados de prejuicios filosóficos en contra de que pueda haber cualquier cosa que desafíe las leyes de la naturaleza, que nos cuesta reconocer cosas que ocurren a nuestro alrededor y que realmente no son fáciles de explicar. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es el creador del universo y de las leyes de la naturaleza y, por supuesto, es libre, totalmente libre, de saltárselas y de no estar sujeta a ellas. Y lo hace, sin duda ninguna, en nuestro tiempo también. Y esto le deja a Camilo en la bandeja, porque Camilo arrancó con esto al principio y me parece muy interesante. En realidad, Tomás te abrió la entrada muy gentilmente. Tenemos poco tiempo, pero aún tenemos alguno. Tú te referías al principio a algo que Tomás mencionó. ¿Hay milagros en la actualidad? Evidentemente. Para empezar, hay que decir que el mismo Señor Jesús dijo que sus discípulos podrían realizar milagros. Cuando dice, entonces es algo que Dios le otorgó a los discípulos del Señor. No es algo que empezó en el tiempo, yo que sé, con Moisés y acabó con Jesús y ahí se acabó todo, ¿no? Yo pienso que el ser humano hoy en día, hombre, hace falta. Yo pienso que hay bastante falta de fe en general, ¿no? Ya lo decía el Señor, en el final de los tiempos hallaremos fe en la tierra, ¿no? Diciendo las cosas irán, el racionalismo irá acabando con la fe en los milagros. Pero en mi caso, yo los he vivido en persona. Por tanto, no tengo ni la menor duda, no tengo tiempo para relatar los hechos, pero los he vivido en persona, los he visto y, por tanto, en el campo y en varios campos diferentes, ¿no? Y evidentemente no es nada extraordinario, como dice Tomás, que todos los días uno tiene que estar viendo milagros, mucho menos. Pero en mis 40 dilatados años yo he visto la mano de Dios de forma milagrosa en mi vida y la vida de mis hermanos míos en Cristo, ¿no? Por tanto, no me cabe la menor duda y tengo el aval de la Biblia también. Uh-huh. Aunque hay gente por ahí que dice que, bueno, que eso tuvo que acabarse en el tiempo, pero no es así. El milagro siempre ha sido connatural al cristianismo hasta el día de hoy y hasta el final. Moncho, yo no sé por qué haces estos ruidos raros. Entonces, ¿padecemos una escasez de fe? Vamos a ver, Dios es el mismo. El Dios que actuó en el Antiguo Testamento, el Dios que actuó en el Nuevo Testamento, el Dios que actúa ahora, es el mismo Dios. Eso quiere decir que es el Todopoderoso. Entonces tiene poder absoluto para hacer lo que Él quiera. En segundo lugar, yo diría que Dios, aparte de ser todopoderoso, es un Dios soberano. Y cuando es soberano quiere decir que Él es el que hace las cosas a su manera. El soberano es el que no tiene que pedir permiso a nadie para hacer las cosas. Y nosotros tenemos que reconocer esa soberanía de Dios. Es decir, Él es el Señor y hace las cosas como Él quiere hacerlas. Y yo creo que Dios puede hacer milagros por ser soberano y por ser todopoderoso. Ahora, los milagros son cosa de Dios. Entiendo que no son cosas de los hombres.
Los hombres son usados por Dios para llevar a cabo una misión, pero el que tiene el poder y el que tiene la soberanía para efectuar un milagro en la vida de las personas es Dios cuando Él quiere y como Él quiere. Pero tenemos que tener esa confianza y esa fe que tú estás diciendo en ese poder y en esa soberanía de Dios. Es decir, nuestra fe debe descansar no en nuestras capacidades ni en nuestra fortaleza, sino en el Dios que es capaz de hacer milagros. Lo que Jesús les achaca a sus discípulos es ¿por qué no creéis, hombres de poca fe? Es decir, estaban viendo las evidencias de ese poder soberano de Jesús sobre las tempestades, sobre las enfermedades, sobre los demonios, y ellos no depositaban su fe en ese poder de Jesús. Entonces, teniendo en cuenta que el Dios es el mismo, nuestra actitud frente a ese Dios es confiar en Él, en su soberanía y en su poder. Tomás, muy breve, 2 minutos tienen que ser, porque esto va, yo estoy viendo el cronómetro y va embalado, pero cuando nos vienen torcidas y nos quejamos contra Dios, ¿es un problema de fe? Bueno, es un problema de falta de comprensión de quién es Dios, ¿vale? O sea, Dios, como decía Moncho, es el soberano, es el que no necesita permiso para hacer nada. Normalmente, la mayoría de las personas lo que suelen hacer es no agradecer a Dios las cosas buenas que reciben, en cambio reprochar a Dios las cosas malas que reciben. Las cosas buenas que reciben las achacan a su... Pero en cambio las cosas malas que reciben a veces pues la achacan a Dios y dicen, no entiendo por qué Dios ha permitido eso. Uh-huh. Dios es el Dios de la providencia, es el Dios que controla todas las circunstancias. Y creer en Dios conlleva aceptar que Dios es soberano cuando me van bien las cosas en la vida y cuando me van mal las cosas en la vida. Y en esa consciencia y en ese conocimiento, confiar en Él, que tiene la potestad de hacer que todo ayude a bien en nuestra vida. Bueno, yo creo que eso es ya un colofón, un final para nuestro programa. Ha habido algunos pequeños problemas de comunicación en la señal de Tomás, pero yo me he estado dando cuenta al fijarme que eso es fácilmente corregible cuando edite el programa, que será cuando os diga chao, hasta el próximo día. Yo me pondré a editar el material y creo que no va a haber mucha dificultad. Bueno, pues muchas gracias a los tres por vuestra presencia en este día, y lo que voy a hacer ahora mismo es pues volver a los temas musicales, porque nos queda uno todavía. Prometemos 3 y hemos dado 2, así que necesariamente tenemos que ofrecer el tercero, y el tercero sigue incidiendo en ese milagro asombroso que es la resurrección de Jesucristo. Asombroso porque Pablo explica en ese capítulo de primera epístola a los Corintios, capítulo 15, explica que es el centro de la garantía de nuestra fe, porque Pablo dice allí que si no hubiera resucitado, en fin, nuestra declaración de fe era una risa, pero como resucitó, todos resucitaremos. Pablo dice casi al final del capítulo, os digo un misterio, no todos moriremos, él dice dormiremos, pero todos resucitaremos, todos seremos transformados, hechos criaturas para vivir para siempre. Vamos a escuchar la tercera pizca de Adobo Musical, y será la orquesta y coro de la radio de Berlín, dirigidos por Ricardo Chailly, que interpretarán la versión de Beethoven de su misa en do mayor de la resurrección de Jesucristo. Naturalmente cantan en latín, que es como, bueno, pues se ha adaptado el credo y los grandes compositores sencillamente mantuvieron el latín. No todos, porque hay algún compositor del barroco alemán, del primer barroco, que hizo una obra sacra importante y la hace en alemán y no pone nada en latín.
pero bueno, creo que se entiende bastante bien. Así que muchas gracias a los que nos han estado acompañando en esta noche, a estos tres que tenemos aquí, gracias a Camilo, a Moncho, a Tomás. Y bueno, te dejamos con el señor Beethoven, que tiene mucho que decirnos con su forma de transmitir el hecho de la resurrección. Si Bach es muy rico y sus temas son... Hay que escucharlo varias veces para ir quedándose con varios aspectos ricos, pero Beethoven es muy rotundo. En la música de Beethoven hay algo que es muy, muy habitual, muy suavecito, y de repente ¡brum!, estalla toda la orquesta con toda la potencia y los que estaban así deseando escuchar se echan para atrás y dicen ¡ay, va, qué fuerza! Bueno, pues también hay fuerza en este tema acerca de la resurrección de Jesucristo. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.